este espacio donde la salud y el bienestar, el entrenamiento y el crecimiento personal se dan cita para llegar a tu pantalla. Como siempre, a mi lado, Robin, el doctor Roberto Madera, ¿no? Y un servidor, Puro Suárez, quien les habla. Antes, Roberto, de comenzar, vamos a darle la oportunidad, ¿verdad?, de ser presentado. Aquí están los números también de contacto a nuestros patrocinadores que nos apoyan siempre con esta dinámica, ¿no? Donde lo que buscamos es prácticamente hacer crecer, ¿no? Con los invitados, con la presencia de potentes facilitadores, ¿no? Y nosotros mismos también, como hoy, que vamos a tratar un tema visceral que va a gustar muchísimo. Y sobre todo, agradecerle a las personas de Med Dental RD, ¿no? Ahí están sus números, así como también a la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa, mi hermano. Cuéntame, Roberto, ¿cómo está todo, Mi hermano? hermano Puro, ¿no? ¿Todo bien aquí, tranquilo? Hablar de temas importantes, interesantes. Sí, Pero antes de sí. eso, quiero decirle a los podcavientes, por favor, que si quieren que esto siga, ¿verdad?, perpetuándose en el tiempo, esta actividad y esta recolección de información, pues denle a la campanita, compartan, estén pendientes. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribir abajo en la Por cajita favor. de Sí, comentarios. sí, porque Bien. eso nos anima también, ¿no? Claro, A y saber da sobre... motivo y da, tú sabes, esperanza, en cierto modo. Mira, viejo, tú sabes una cosa. Tú sabes que a mí me llaman de acá de producción siempre. ¿Qué título le ponemos al programa? La miniatura. Va a ser interesante lo que las personas van a ver aquí. Como lo dice el título, comer de todo un poco y bajo en grasa. No. ¿Qué tal eso que se repetía tanto y que básicamente nos criamos con ello y que dentro de los paradigmas que tenemos hasta hoy, tenemos claro, obviamente, dándonos cuenta de que no es tan así, de que hay cosas que tienen otras opciones, ¿no? En materia de salud, en materia de información, de alimentación, ¿no? Vamos a hablar de todo eso. Tú sabes que muchos facilitadores que tú has tenido, el doctor Gorka Vázquez, Geraldo Polo, el doctor Jackson también, que lo hemos tenido aquí del Centro de Dietética Juan Carlos Simón, pues siempre estamos de acuerdo en algo, ¿no? Y los mentores nuestros también. Y que la obesidad como tal, las personas obviamente que se le hace muy difícil rebajar, Roberto, tienen un tema que a veces son las que comen menos, no son las que comen más, de hecho. Sí, Entonces cierto, eso te lleva a duda de cierto. cómo se manejan ciertos parámetros dentro de la nutrición. Pero sobre todo definen la obesidad, ¿no? Como tal, no como a una enfermedad. Obviamente, retractándose un poco de lo que siempre hemos conocido a través de la Organización Mundial de la Salud, donde sí está catalogada como una enfermedad. Entonces, no. ¿Qué es la obesidad? Básicamente, en pocas palabras, es una adaptación, no, una adaptación en el más puro de los sentidos, que obviamente a qué obedece, una adaptación a un medio que está enfermo. Sí, al final cuando tú encuentras a esos pacientes con características de que no, mira, yo hago dieta y no bajo de peso, Correcto, o correcto. tengo mucho tiempo, o siento que la grasa en ciertas partes del cuerpo ha aumentado, más bien no Totalmente. del cuerpo total. Y Eh, siguen comiendo menos, ¿no? Sí, Ahí sí, vamos. es exacto. Y el problema no cede, simplemente aumenta. Ese tipo de personas, hay que decirles que hay un problema ya a nivel metabólico y saber que mientras se aborde más pronto, pues mejor resultado puede tener. Entonces, Y hay posibilidad de revertirlo. totalmente, debe revertirlo. Y ahí vamos también con la segunda parte del podcast, porque tenemos que dar solución. Claro, señores, desde la perspectiva de un servidor, ¿no? Y desde la perspectiva de Roberto Madera, ¿no? En sus consultorios, en sus consultas, con sus asesorados. Entonces, al final, todo el mundo puede tener un método. Lo que tiene que funcionar de una manera bastante, Roberto, digo yo, que adaptado a un estilo de vida que no podemos de eliminar o separar del estrés. No hay Va a estar manera. ahí, O ¿no? sea, hoy en día hay que mencionar que el estrés es uno de los causantes principales, podría decir yo. Creo que el paradigma de que antes veíamos de que comías mucho, en muchas Correcto, cantidades correcto. y aumentabas de peso, creo que el paradigma no es, ya se ha cambiado. Ya estamos viendo, así como dijimos ahorita, Ujú. personas que comen menos y siguen aumentando de su porcentaje de grasa. Y realmente creo que es algo interesante que hay que tomar en cuenta y en esa situación saber qué protocolos o qué hacer. Correcto. Decía un mentor, que tú lo conoces, luego te digo el nombre,
nuestro que comer de todo un poco y bajar en grasa ha matado más gente que en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿Verdad? Y hay una forma de entender esto también. No, al final hay enfermedades metabólicas, de origen metabólico. Y muchas de esas metabólicas dan origen y tienen que ver también con temas, por ejemplo, oncológicos. Se ha demostrado muchas veces ya. claro. O sea, que no estamos hablando simplemente de la obesidad, de las causas que las proponen, no, de las cosas inmediatas que no podemos hacer, otras que se nos dificultan, pero al final está ahí. Está una prediabetes gestada, está una hipertensión también, ¿no? Entonces, cuando hablamos solamente de la alimentación, hablamos de información, yo creo. Claro. Roberto. Sí, al final los nutrientes le dan una información, así como dices, al cuerpo para que él lo transcriba y haga la función que diga el nutriente, ya sea positiva o sea negativa. Correcto. O sea, que tenemos que descartar el tema de que, por ejemplo, quizás si queremos decir que dos personas puedan consumir una cantidad de calorías al día, no, la misma, y que físicamente tengan una actividad muy parecida, teniendo la misma edad y otras cosas, y quizás una tiene un resultado muy diferente al otro. Claro. Eso se da y lo hemos visto. Sí. Lo que hay que ver por qué se da. Y yo creo que tiene mucho que ver, mi querido Roberto, con el tema de, socialmente hablando, lo que signifique, lo que tú oyes en los gimnasios, a tus familiares también. Entré a dieta, pero salí de dieta, pero volví a la dieta, pero ahora me fui de viaje y no voy a dieta. Sí. Yo creo que eso ha hecho bastante daño, ¿no? Sí, también yo lo veo desde un punto de vista, vamos a decir, generacional, en cierto modo, porque creo que estoy recibiendo más pacientes jóvenes que pacientes mayores en consulta. O sea, la proporción se está inclinando, creo que a los 30 años, más o menos, 32, 33 años de pacientes que van a consulta. Entonces, al Por final... temas de obesidad, para Por bajar de temas, peso. sí, para bajar de peso, temas, en general, claro, en sí. general. Bajar el Y sus porcentaje de grasa consecuencias, ¿no? o cambiar También. la composición corporal, que también es una opción válida. Cambio de composición corporal al final Yo creo que esa es la opción. es la opción Esa es la ideal opción. realmente. Esa es la vuelta. Claro, esa es la Lo vuelta. vamos a definir ahorita brevemente. Exacto. Pero Entonces, nada, al final saber que ese paradigma también quizás creo que los pacientes más jóvenes están cuidando porque creo que el tema este de las redes, o sea, este tipo de herramientas dice, provoca... las redes, la influencia que La tienen. influencia, claro, y Claro. la disponibilidad de la información que hay. Por ejemplo, ayer mismo tuve un paciente que me decía que él me conoció por un podcast que hicimos junto tú y yo. Ah, no me digan. Saludo para él. ¿Se puede decir Saludo el nombre? para él. Claro que sí, seguro. Edgar Gutiérrez, hermano. Perfecto. Saludo. Pero sí, entonces eso está llegando. Eso es lo que quiero que entendamos. Y por eso es que tenemos que hacer esto. Entonces, si queremos comenzar a dar algo de solución, Ujú. a no tertuliar mucho esto, también podemos comenzar hablando, aunque lo dejamos para el final, porque es mejor así, para definir una serie de conceptos que ustedes también se van a poner muy de acuerdo y van a decir, wow, pero se desglosó algo que yo entendía de otra forma. Roberto, al final, te ponía el ejemplo ahorita de las personas que comían la misma cantidad de calorías, porque al final el cuerpo tiene órganos y esos órganos a veces son responsables de ciertas hormonas. Sí. Se habla mucho de la estabilidad, del balance entre esas hormonas, ¿no? Se habla de la dopamina, ¿no? Se habla también de la serotonina, te habla de una leptina. No quiero tecnificar esta conversación, ¿no? Pero esos son los nombres de las hormonas. Insulina también. Sí. Todas esas hormonas tienen que estar bailando una danza muy parecida. Sí. Porque si nos remontamos solamente a hablar de que mi resultado está en principio y universalmente lo más marcado que yo tengo es el conteo calórico, para que las personas entiendan el psico. Calories in, calorizado, por sus siglas en inglés, que quiere decir la cantidad de energía en forma de kilocalorías, que se puede metrificar, ¿no? Versus la que mi cuerpo te da. Sí. Hay una fórmula bastante curiosa de Harris Benedict. Ustedes pónganla en la caja de comentarios si están de acuerdo conmigo, pero tienen que estudiarlo, porque al final es parte de una clase que yo doy, ¿no? Que se llama Nutrición Dietética y Suplementación y Nutracéutica, donde exponemos también básicamente de dónde viene ese conteo calórico, ¿no? Hay unas décadas mucho más abajo que la nuestra que exponen realmente de qué te sirve ese valor, pero no te lleva a la conclusión de a dónde va a terminar el resultado, ¿no? ¿Qué pasa? Tú quieres, obviamente, robustecer tu metabolismo. Eso quiere decir que puedas regalarte más energía también. Para eso, y tú has apoyado mucho esta tesis, y la voy a utilizar ahora,
no necesariamente tenemos que concentrarnos en la grasa que tenemos, sino en el músculo que no tenemos. ¿Cómo tú puedes asociar eso con lo que acabamos de hablar entonces de regalar energía? Claro, al final, un punto importante que tú dices sobre la masa muscular, que en eso es que tú lo quieres enfocar, al final la masa muscular como centro de la salud del ser humano, creo que es la estrategia más viable que podemos tener. Literalmente creo que es el seguro que tiene tu metabolismo para poder tener una vida longeva. Entonces, al final, creo que mantener la cantidad de masa muscular tonificada, haciendo ejercicio de fuerza. Fuerza sobre Claro. todo, no excluyendo el cardio, pero dándole la prioridad que merece, porque la fuerza es la madre de todas las De cualidades. todas las cualidades. Entonces, al final, si tú no eres fuerte, es muy difícil que tú puedas evolucionar. No, y como tú lo has profesado mucho en tus consultas, aquí mismo en el podcast, es un órgano que no solamente es estético, ¿no? Que te da cierta seguridad a nivel de autoestima, 100%. que te exhibe, que hay un cuerpo envidiable que tienes, que posees. Pero hay una pero parte una parte metabólica, ¿no? Donde se tiene que atender. Muy importante. Mira, yo no quiero que esto lo digamos como si tú estuviéramos hablando en un café, porque Sí. son dos nerdos, como que hablando, Sí. pero es como un reservorio, ¿no? Sí. De, por ejemplo, glucosa. Entonces se entiendan ya, para los que son más avanzados, que es insulina que siempre se mantiene recogiendo glucosa en la sangre. Claro. Y mientras más comas, más lleva y la transporta. Entonces se va a gestar mejor porque hay un espacio que es el glucógeno muscular donde se guarda a través del músculo, de la musculatura, ¿no? Que viene a través del ejercicio de fuerza, como bien señalaste, que es un reservorio. Entonces yo siempre hago la analogía siguiente. Tú y yo tenemos un negocio. De repente tenemos un negocio que tiene 15 metros solamente y eso que vende un producto o un servicio se nos llena. ¿Qué vamos a hacer? Pues cerrarlo porque hay una fila de clientes y no damos abasto. Nos mudamos a un sitio más grande. No. Y así sucesivamente hasta que quizás podamos, si no pasa lo mismo, Claro. tener hasta una nave industrial, ¿no? Entonces, eso es la musculatura para básicamente el final, tema de la gestión de la lipogénesis de nuevo, de crear grasa. Lo que sucede mayormente, también está muy interesante la creación de las mioquinas. Para el que no conoce el concepto, las mioquinas son moléculas que el músculo produce cuando se contrae. Que son inflamatorias, ¿no? Exacto, que son proinflamatorias e antiinflamatorias. O sea, claro, sí. Claro, tienen que inflamar, obviamente. Claro que sí. Entonces, también producen otras sustancias que podrían ayudar a temas cognitivos y al funcionamiento del cerebro, como por ejemplo el BDNF, que es el factor neutrófico derivado del cerebro. Esa sustancia se conoce hoy en día como una excelente herramienta para poder prevenir el Alzheimer. O sea, que básicamente es algo que necesita el cerebro. Sí, claro que sí, para funcionar para seguir mejor funcionando. Y para prevalecer. Y más después de cierta edad, me imagino que toma más relevancia ahí. Claro que sí, que sucede algún tipo de deterioro totalmente fisiológico, pero el ejercicio de fuerza te mantiene seguro, a salvo de ese deterioro que puede suceder. Mira, me nace la pregunta, sí, Roberto. ¿Hay resistencia en parte de la población de la tercera edad, por ejemplo, a hacer ejercicio de fuerza? Porque yo estoy viendo todo lo contrario. Yo creo que se diría que hay una tendencia. Pero tienen temor. Pero tienen temor, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso, por ejemplo, en Living Zen? Sí, no, en Living hemos tenido ya varios pacientes de la tercera edad y la verdad que, o sea, todo bien realmente, conformes, porque al final cuando tú te enfrentas a profesionales que pueden tener un mejor acercamiento ante diferentes situaciones. Claro, que tengan la capacidad de respuesta. De eso se trata un entrenamiento personalizado. Tú puedes dar respuesta a una particularidad que pueda tener tu cliente. Por eso personalizado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, creo que la tercera edad es personas que, digamos que sí, que pero valoran el resultado también, sí, valoran claro, que se pueden mover mejor. Pero ¿no? sí, claro, y lo importante es que están asistiendo, que hay una diferente ya, un despertar. Un concepto diferente. Claro, porque ¿no? sabemos que los abuelitos de ¿cuál todo, era? Echarse los abuelitos de televisión. Los abuelitos de todo miran Instagram. Tú sabes que a todo el mundo sí, el algoritmo lo tiene. Sí. Y todo eso ahí sale. Entonces, nada, prácticamente creo que sí. Ahora, hablando sobre lo del metabolismo que estábamos hablando ahorita, Puro. Mira, te pregunto algo. Cuando hablamos de, por ejemplo, déficit calórico, ¿no?
Por experiencia te digo lo siguiente, las personas solamente que cuentan, que contabilizan las calorías, pues y lo hacen de manera muy asertiva, pues que entran en el plato de comida. Aunque para mí supongo un estrés hacerlo, lo he hecho. Incluso parte de mis consultas, Sí, no claro. era un método que yo utilizaba y obviamente lo exploré. Al final pasa algo. Tu organismo como tal, metabólicamente hablando, se adapta. Sí, No, cuando tú tienes un déficit calórico, ¿no? Que llega a un punto de que como menos, pues de repente el cuerpo entiende que es menos energía. Y por ende también todas esas hormonas que mencionamos ahorita, pues se unen a hacer algo para lo que el ser humano está pues diseñado a hacer, ¿no? Que es preservar la naturaleza de la vida, de la propia y de la especie. Entonces se mete en se encapsula, ¿no? Y de alguna forma un poquito más práctica, para decirlo, un poquito más digerible, pues ahorra energía, entiende, porque hay peligro. Y parte de ese peligro también, hablamos de la inflamación sistémica de bajo grado, ¿no? sí, Que es algo que obviamente hay dos clases de inflamación, pero que la gente lo sepa, pues cuando hay un trauma, ¿no? Que te caes, que de una bicicleta te caes en la bicicleta, que hay un golpe, pues obviamente te hacen una PCR, hay algo que indica inflamación. Pero también esa inflamación crónica de bajo grado es bueno que la gente sepa que no es un asunto inventado, que es un asunto que ya la ciencia ha corroborado de miles de maneras y evita también que tú pierdas grasa. ¿Por qué te lo digo? Porque hay personas que comen mucho menos, claro. No, ¿no? Con el mira, objetivo también de rebajar y de hecho se mueven mucho más que muchas personas sedentarias. Y realmente cuando estamos, el cortisol, que tú en otras ocasiones, Roberto, déjame recordar algo que lo hemos tocado aquí más de una vez contigo, que tanto el cortisol como la insulina como hormonas tanto que la oímos, pues no son malas, ¿no? El tema casi siempre, como la dosis hace el veneno, claro, al final es un tema de balance en tu sí, vida. claro, Por ejemplo, con el tema del cortisol. ¿Es necesario? Sí, es necesario para uno a vivir. No, pero al final secuestrar el cortisol, estar intoxicado de cortisol, hace que se produzca esa inflamación sistémica de bajo grado. claro. ¿Cuál es tu experiencia bajo Mira, esa esa tesitura? situación creo que es el detonante de que el metabolismo deje de funcionar en cierto modo. Cuando hablamos de metabolismo, yo quiero integrar la parte de la microbiota intestinal. Es importante que mencionemos Correcto, un poquito correcto. sobre la microbiota. Pero en función de eso, mencionar que el metabolismo, cuando hay inflamación persistente, que esa inflamación crónica de bajo grado, que es para que puedan entender una inflamación persistente que tienes años posiblemente con ella y para ti es una normalidad en cierto modo. Eso va provocando daño a nivel inmunológico, sobre todo, Sí, por eso intestinal también. Cuando mencionas inmunológico, intestinal, intestinal. por eso Sí. también, claro, porque la Hay inmunidad un está en el concepto, yo sé intestino. que tú no lo vas a tocar, obviamente, por respeto a los que menos conocimiento, pero se habla mucho de esas separaciones. Cuando uno lo ve imágenes de microscopio, uno lo puede bajar en Google, Claro. de los junctions, de Sí, los tight junctions, sí. ¿no? Hay que mencionar que el enterocito, que es la célula intestinal, se une, están como en una barrera donde están todos uno puestos al lado del otro y para unirse tienen unas proteínas, me parece, que se llaman tight junctions. Esas tight junctions, cuando hay inflamación persistente, crónica de bajo grado, esa que O una decimos, alimentación muy o una refinada, alimentación muy ¿no? refinada que al final detona en todo eso, en lo que estamos mencionando. Sucede que se inflama esa parte de ahí y se Claro. Y debilita se debilita, claro. y comienza entonces a hacer paso para que pueda entrar cualquier Claro, parásito, eso es lo que. cualquier Hay hongo, un término con lo que la audiencia. cualquier molécula Claro. toxina que no debería de estar ahí. La famosa hiperpermeabilidad intestinal, De ahí ¿no? es que Que viene. es un mosquitero. Yo siempre le digo a mis clientes, a mis asesorados, Roberto, que es como un mosquitero. Imagínate que hay un mosquitero que, por cierto, ese mismo mosquitero, ese mismo colador, vamos a decirle así, también está y tenemos uno en el cerebro. Hay uno acá y hay uno acá. ¿Cuál es la función de un colador? Cuando tu abuelita quiere solamente quitar los granos de la habichuela y Sí. que tú, porque así que te gusta la salsita. Ajá, ajá. Bueno, pues si el colador está pichado, van a pasar esos granos, van a pasar cosas Exactamente. que tú no quieres. Entonces, es así como pasan también cosas que tú no quieres a nivel de metales pesados y cosas que se tienen que ir por las Claro, heces. claro, 100%. Entonces, creo que la parte intestinal
creo que juega una parte demasiado importante y no solamente el intestino general. Yo quiero hacer mención especial de la microbiota intestinal, porque sabemos todo que la microbiota son esos bichitos, vamos a decir, bacterias, Ese zoológico zoológicos de de bacterias, bacterias, ahí hay de todo. ¿sí? Y que tenemos en cantidades normales que tienen funciones específicas a nivel metabólico. Entonces, creo que hay que hacer mención especial que cuando hay algún tipo de disbiosis intestinal, para que sepan, ese desbalance de la microbiota, cuando uno está, vamos a decirle, con muchas flatulencias, ¿verdad? Gases por Correcto, atrás, correcto. o Se muchos manifiestan eructos. también con el estómago bien bloaty, ¿no? Claro, Bien inflamado también. inflamado, que me pasa mucho que llegan los pacientes y dicen, no, yo estoy haciendo dieta, yo como bien, pero tengo como Claro. esa inflamación que no cede. Y yo cuando hacemos la anamnesis, ahí sale a relucir, bueno, estoy estreñida, tengo flatulencias, No duermo. no duermo, tengo inflamación persistente, como saludable todavía tengo la inflamación. Y ahí, cuando hacemos la prueba del SIBO, por ejemplo, que el sobrecrecimiento de bacterias puede que salga positivo. Quiero mencionar que estoy viendo que el 70% de los pacientes que me están llegando a la consulta van por temas gastrointestinales que la mayoría terminan en un SIBO. Al final, eso es O sea, algo que bueno hay porque más es SIBO de tratable. lo Sí, sí, que se claro, ve en sí, la lo calle. hay, lo hay. Hay gente que pasan sin pena ni gloria también con el SIBO, Sí, lo hay. que es obviamente el sobrecrecimiento. Quizás también hacer entender que en el colon también hay bacterias, ¿no? Sí, claro Y que si sí. el intestino no está muy saludable, pues esas bacterias del colon, es como que usted no quiere gente en la sala, pero la gente del Se comedor entra a mueve. la sala y Ajá. se mueve. Entonces, ahí es complicado también, porque muchas personas, Porque por no son ejemplo, las condiciones entendiendo, para esas no, bacterias, tú sabes. totalmente, Y incluso se empeora comienzan con a ciertas. crear efectos secundarios, Claro. Y síntomas, por eso es digamos. bueno también, haciendo un paréntesis, diagnosticar esto a tiempo, Ajá. señores, porque muchas veces decimos no. Vamos a decir los Buscamos síntomas. información Vamos a decir los síntomas. y comemos comidas que sí son en otro contexto Claro. bastante beneficiosas. Vamos a decir. Por ejemplo, como temas como recargados en prebióticos. Vamos a traer un especialista, ¿te parece? Perfecto que Vamos a sí. traer un especialista. Vamos a guardárselo ahí. Así que Claro. Pero para que sepan, para que los podcavientes se puedan enterar, síntomas que pueden sugerir algún tipo de desbalance en la microbiota deben de ser flatulencias durante el día, varias flatulencias durante el día, eso no es normal. Y si tienen de muy mal olor, distensión, más no distensión no distensión abdominal. abdominal también. Está el tema de pueden tener eruptos o también sonidos en la barriga. Cuando comen, unos sonidos como de burbujeo, se llama meteorismo. Y puede desencadenar o diarrea o estreñimiento, o pueden alterar, o sea, brincar de una a otra sin ninguna explicación. Un día estoy estreñido y un día estoy con evocaciones líquidas. Eso que mencionaste de la inflamación, que viene obviamente por el cortisol, que lo vamos a tratar de manera muy puntual, el tema del sueño, y cómo eso se relaciona de manera tan visceral, ¿no? E íntima con el tema de que tu cuerpo queme grasa o no, el sueño, ¿no? Vamos a quizás desglosarlo más adelante. Ahora, cuando tú te adaptas también y solamente el tema del contar las calorías, ahí hay algo que no se toma muy en cuenta, Roberto. Yo quiero cerrar con ese tema porque me interesa hacerle saber a las personas que uno no tiene en consulta, lamentablemente, que no hay una coyuntura para más que este programa, para decirle que realmente la mayoría de personas que van, por ejemplo, a las consultas casi siempre, no son personas que comen más que tú, No. más que aquella que tiene un cuerpo envidiable. A veces pasa todo lo contrario. Y es precisamente por eso que definimos como inflamación, ¿no? Sistémica. Ahora bien, el cuerpo, podemos llegar a la conclusión de que el cuerpo inflamado no ayuda, totalmente lo contrario, a bajar de peso, a la recomposición corporal. Lo que pasa es que la obesidad provoca, o sea, la grasa extra, vamos a decirle, esos triglicéridos abundantes, que los famosos chichos, ahorrados los ahí, famosos chichos, guardaditos. exacto, Sí. los gorditos. No se liberen quizás de la manera No, que y no tienen que solo ser. eso, sino que producen sustancias proinflamatorias. Claro que sí. Y eso entonces al final desencadena otros problemas que podrían llegar a las hormonas.
Te Totalmente. haces más resistente a la insulina, mientras más grasa Totalmente. acumules. Un cortisol perpetuado, como lo hablamos, que es bueno decir que el cortisol es una hormona hiperglucemiante. Entonces, el cortisol busca, Sí, claro. músculos Sí. y a través de la gluconeogénesis, no, a través del hígado, de un Ajá. proceso hepático, pues lo convierte en la azúcar o en la glucosa que necesitas para tenerla en el Como torrente persona, sanguíneo. sabe como persona No, es que importante. tú la ves hace 10 años, que era una persona que tenía buen nivel de glúteo, sobre todo las Claro, chicas, claro. oye esto, y tenía un abdomen ¿Tú bien. estás diciendo lo que pasó? No. Sí, sí, sí. O sea, una persona que tú ves que tiene un glúteo prominente y que tiene el abdomen bien plano. Pasan 10 años, situaciones de la vida, X o Y razón, tú la ves luego que tiene mucho menos glúteo pero tiene una barriguita adelante. Y ahí tú dices, no, pero ahí podemos hablar de que el cortisol puede provocar esa disminución si tú no entrenas, si no haces ejercicio de fuerza, es muy fácil que el estrés constante te pueda comer esa masa muscular y volver la grasa. Sí, y mencionar también que se afecta de manera directa tanto al hombre como a la mujer también, Sí, la claro, producción de claro, claro. testosterona endógena, Sí, ¿no? claro, 100%. Independientemente de la edad. 100%, a ambos puede. Es así. Y eso, también quería mencionar que al final eso es lo que provoca un desbalance hormonal. Y las hormonas al final sabemos que son esos mensajeros químicos que le dicen al cuerpo, ¿qué hago? Por eso Cuéntame. es que el sueño también es tan importante, Roberto, porque fíjate, uno ya sabe por muchas fuentes fidedignas y obviamente la experiencia, que es algo que no se negocia con los resultados, se dice. Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque a partir de ahí tú comienzas a estudiar lo que a ti te ha funcionado, Sí. para hacerlo mejor y para saber cómo funciona, a través de cuál es el mecanismo, etc. Entonces, mm, eh, vamos a tocar quizás el tema más profundo a través de los modelos. ¿Qué tú crees? No, de los modelos, quizás para muchas personas extremos o no, en qué contexto también son extremos, ¿no? Que sirven, que ayudan y que de hecho tú utilizas, por ejemplo, en living y yo también utilizo en mi práctica Claro, diaria. Por 100%. ejemplo, el ayuno, el intermittent fasting, el ayuno intermitente. El ayuno, mira, es una herramienta. ¿Una herramienta para quemar grasa, sí o no? Viene la pregunta Eso es de YouTube, porque esa es la fuerte, pregunta de YouTube. Depende para quién. Ay. ¡Ay! Mm. Depende para quién. Creo que esa es la respuesta. Depende para quién, porque una persona con un metabolismo dañado, en cierto modo, una persona que come poco y acumula grasa, esa persona que estábamos diciendo, creo que ayunar no es la respuesta porque tú lo vas a poner a comer más. Claro, totalmente, totalmente. ¿Tú entiendes? Y obviamente tampoco los niños, hay ciertas Claro, condiciones también, claro, también. anorexia y ese tipo de trastornos Exacto. metabólicos también, cuidado con eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, al final, no creo que esa sea la respuesta en ese paciente. Ahora tenemos un Claro. paciente ansioso que puede tener ese tipo de problemas. Bueno, quizá vamos a intentarlo, porque también paciente ansioso a veces no quiere proceder a un ayuno como tal. Pero se va haciendo el desmonte, que al final no hay que ser también tampoco tan drástico, Sí, ¿sabes? o Por eso una hay que persona individualizar. totalmente individualizar. Yo lo veo que en el contexto de que el ayuno, mira, como yo lo he hecho, ha sido, y como yo lo sugiero también, que ha sido muy progresivo. Porque a veces con esa tesitura, ¿no? Ya aprendida de comer 3 veces al día Sí, y de quizás, porque uno viene del mundo también del culturismo, como tú claro. también que competiste, y uno se acostumbra, ¿no? A hacer esas meriendas, aunque buenas, pero también uno entiende también, después que uno estudia medicina funcional, ¿no? Que es un paradigma, ¿no? Que se une para aportar a los términos, a los protocolos y estrategias, ¿no? Que ofrece la medicina a nivel de medicamentos, de medicación. Pues obviamente que hay muchas personas que se favorecen, hay otras que no, y hay otras que quizás no es el tiempo. Ahora bien, un ayuno de 12, de 16 horas y también incluso a veces hasta de un día completo, pues yo te voy a decir una cosa, ha sido una de las cosas que yo he incorporado, sobre todo también cuando quizás hay unos días donde hay más consumo del carbohidrato o no hemos podido entrenar. O menos O movimiento. menos movimiento, también te digo, ¿por qué no mencionarlo? Unos días de trago Claro, también, claro. donde te hidratas y te rehidratas, porque Sí. el ayuno al final del día no es, y no quiero obviamente quedarme en este tema, vamos a pasar a otro Sí. protocolo, pero el ayuno no es a dejar de comer, ¿no? Es tú seleccionar en qué ¿En momento qué momento?
momento. Puede ser ¿Y que tú qué te metas 3 alimento? comidas en 8 horas. ¿Y No qué pasa alimento? nada. ¿Y qué alimento? Sí, Y cuándo también. En mi caso, por ejemplo, porque podía levantarme tarde, no tenía ese rush que tiene uno levantándose claro. tan temprano, El hacer un estilo buen de vida de café, cada quien, claro. tranquilo leyendo, Se pero adapta. comía Sí. tipo brunch o comía ya a la 1 de la tarde. Ujú, Y ujú. me seguía 16 horas y me sentía muy bien. Sí, claro. Y eso que mencionas también, ese tránsito intestinal, Ujú. donde deriva también el tema de la microbiota y la salud intestinal, pues mejora también bastante con esa herramienta. Obviamente, que tú entiendas también con el tema de la cetosis nutricional, que fue más que nada también, le hizo daño que fuera mucha tendencia en un momento, Sí, que claro. fuera muy moda, porque hay gente que no lo entendía. Y de ahí surgieron también negocios, La que de cetogénica, repente había una la abogada, keto, la keto. sí, y ella renunciaba a su bufete de abogado. Oye esto, Ángela, ella renunciaba a su bufete de abogado, ella pone una tienda de bizcochito keto, con harina, que sé yo cuánto, y Keto. le iba mejor. Sí, claro. Obviamente toda esa locura desapareció. Claro, claro. Pero se utilizó mal en ese momento del boom. ¿Para quién es? Claro que sí. Yo creo que eso ahuyentó, vamos a decir, a una parte de la población que quizás no vio resultado en ese momento y dijo, esto Claro. no es para mí. Claro, o le fue muy difícil también, Sí, porque hay que hablar un poquito de ello. sí. Obviamente se maneja en términos nutricionales por un asunto de trabajar la epilepsia a principios de siglo, Sí, ¿no? claro. O sea, es que tiene su principio clínico. O Tiene sea, siempre su principio, como claro, el todo. problema es que cuando se vuelve moda, ya ahí se va lo científico, ya pierde Sí, lo científico. totalmente. Y viéndolo desde el punto de vista de la práctica, que yo sé que tú has tenido experiencia con eso también, Roberto, no es porque nunca se debió entender como una dieta. No, así fue que se vendió. Claro. Es un estado realmente metabólico donde tu cuerpo se adapta a producir cetonas, cuerpos cetogénicos, Ajá. a través obviamente de las grasas acumuladas que tienes ya. Para Y usarlo para como eso hay que combustible. llevar a ese estado, para eso hay que pasar. Incluso se habla mucho de la cetogripa, que es ese momento donde Esa quinto día, esa transición. transición. Yo Ujú. siempre digo que la mejor manera de compararlo es tú venir y tener una Ford, cualquier vehículo, que acelere de gasolina. Subió la gasolina, vamos a cambiar el tanque de gas para que digo, ¿qué? Para que a Ajá. Ángela le gustan los ahorros. Y Sí. digo, vamos a poner un tanque de gas. Bien, pero cuando Roberto hace así, camino para Punta Cana y rebasa, no rebasa bien. Tú no te Claro, adaptas a claro, eso que está pasando. claro. Entonces hay que adaptarse, ¿no? Y yo creo mucho en la cetosis nutricional. Después que una persona Es aprenda a una comer, excelente es una herramienta. herramienta. Que incluso que también tampoco utilizarla como, o sea, ya eso vamos a hablar de otra estrategia como el low carb. El low carb para mí creo que es una estrategia increíble. Creo que lo que yo más uso en mi consulta, quiero mencionar, porque creo que ofrece todo lo que necesitamos hoy en día. Sí, claro, claro. Entonces, prima hija de la dieta paleo, que más o menos tiene Sí, el mismo ellas van concepto, ahí ¿no? peleando. Mira, es bueno que uno no se haga la ilusión de la discusión siempre, que a Claro. veces pasa, es inevitable, ¿no? Yo sobre todo, tú no tanto, pero a veces A ti te gusta. defendemos, A a ti mí, te a mí me gusta. gusta decir lo que a mí me ha dado resultado, pero Claro. de la forma que a mí me No, a gusta ti te decir. gusta defenderlo. A mí me gusta defenderlo. Toma, chócala ahí. Tú ves, ¿sabes? Te casaste con un buen hombre. Mira, al final es muy lógico tú irte a la historia del ser humano, cómo evolucionamos y hasta donde nos diga la data, ¿no? Porque hay un tema evolutivo que hay que respetar bastante. La vida se dio por una serie de factores. No, y por ejemplo, esa antinatura, tú mantener ese cortisol siempre elevado cuando la naturaleza del estrés es para tener disponible, ¿no? Glucosa, energía en las extremidades para poder pelear, las extremidades inferiores para poder huir, ¿no? Sí. Quedarnos activamente, la pupila también tiene su función y se ensancha para ver mejor. Eso es la respuesta, la famosa respuesta fight or flight response, ¿no? Pelea o huye. Entonces, pasamos más tiempo en la parte paleolítica de nuestra existencia que la parte neolítica, o sea, a través de la agricultura para allá, que Sí. tenemos apenas 11.000 años, de prácticamente muchísimos miles de años, ¿no? No nos adaptamos a comer carroñas, grasas, para producir más neuroplasticidad en el cerebro, Y más, estar más más sencillo, saludable. decir que el combustible que se obtiene a través de ese tipo de alimentación es mucho más limpio. Y no solo eso, sino Puede que ser una analogía perfecta lo que tú dices. Exacto. optimiza muchísimo proceso, puro. Totalmente. Por ¿Me ejemplo, mira, entiendes? cuando la grasa se tiende a evitar por alguna razón, tenemos que estar pendientes que si usted se va a las moléculas, a las células, todas las células tienen una capa, ¿no? Esa capa es una lipocapa, ¿no? Está compuesta de grasa y Sí, sobre claro. todo materia de colesterol. Ujú. Por eso, por ejemplo, tenemos que irnos al pasado y hablar de que
allí mismo, fueron los años 70, donde se hizo el famoso estudio de Ansel Keys de los 7 países, donde desnaturalizó, ¿no? Y parcializó el bajo consumo de grasa. De hecho, fueron cerca de 27 países. Entonces se llama el estudio de los 7 países porque se cogió el cherry picking, ¿no? Como dicen los gringos. Se tomó algo para demostrar algo puntual y, bueno, hacerlo un dogma, ¿no? Entonces, la naturaleza nos dice lo contrario. Nos dice que nos aferremos a lo natural, que es lo más. Obviamente, estamos en un mundo donde la comida en algún punto tuvo que acelerarse la producción y ir acorde a la población que había. Claro, sí. Por eso tenemos un fue una trigo enano problemática. que hace más daño porque tiene más leptinas. No pasa nada, el pan de Jesucristo no es el mismo que consumimos ahora. Sí, 100%. No, era un pan fermentado de otra naturaleza y por eso, obviamente, tenemos más enfermedades asociadas a ese tipo de alimentación. Así que no nos llamemos engaños, señores. Y realmente la información, la comida es información. Información de que si tú me das a mí un plato que contenga hidratos de carbono, pues obviamente van a ayudar algunas hormonas a que yo descanse, ¿no? Claro. Y también si yo entreno con la Pero previa si, comida. mírame, pero espérate, si el cuerpo tiene la suficiente información correcta para utilizar esos carbohidratos, porque Sí, si correctamente. no está en un ambiente idóneo, Claro, lo que va y a ahí- pasar es que por eso esto que vaya a triglicéridos. Por eso que hablamos tanto de la sensibilidad, de mejorar el estado metabólico de esas células. Una célula inflamada no puede, señores, regalarte las calorías que tú entiendas en forma de energía porque no está dispuesta. Es una célula que ha entendido que tiene que ahorrar sobre todo, ¿no? 100%. Que tiene que ahorrar. Entonces, básicamente otras herramientas podemos decir que quizás el famoso carb cycling o ciclado de carbohidratos. A mí, te confieso, mira, a mí me encanta el carb cycling. Sí. A mí me fascina el carb cycling. Sobre todo pacientes que hacen actividad física. Claro, exactamente, que ya están más evolucionados. Yo tengo, por ejemplo, una persona ciclista que le fue mucho mejor en las carreras, ¿no? Y rindió muchísimo más no solo por el entrenamiento, sino porque la estrategia del carbohidrato no era simplemente comer indiscriminadamente carbohidratos. Hay que hacernos sensibles a los carbohidratos para que se puedan utilizar mejor. Y mira, que lo sepan, todos mis atletas hacen carb cycling. O sea, es una Correctamente. herramienta excelente que da unos resultados porque Se creo puede que hablar un poquito, vamos a hablar un poquito. tiene una manipulación. Tenemos tiempo, ¿verdad? Queda Vamos a hablar un Ok, poquito carb de cycling. cómo se maneja, porque hay miles de formas. Sí, sí. El carb cycling al final es una estrategia que lo que provoca es que en diferentes días, dependiendo de la intensidad de la actividad física, tú puedas tener una cantidad diferente de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son el combustible de tu actividad física. Si tú no has hecho tanta actividad física, ¿por qué tú tienes que comerte una alta cantidad? Y por otro lado también, indistintamente de eso, aunque se asocia directamente, Sí. te permite jugar con la mejor disposición de la glucosa. Dígase, Sí, claro. por ejemplo, un día sí, puedo poner un ejemplo, ¿no? De los tantos que hay, porque no quiero que tomen el carb cycling como algo que le funcione. Depende del perfil, ¿no? Sí, claro. He tenido personas que tienen un porcentaje de grasa, hombre, entre un 15 y un 13. Esa persona, para maximizar, como tú dices, su potencial muscular, no. Entonces, estratégicamente, yo lo que hago es que los días, por ejemplo, que hace brazo y abdominales, ya sé que sea un poco de cardio, ¿no? Simplemente va a caminar al mirador. Esos días está muy bajito en carbohidratos. Quizás solamente una comida de las 4 o de las 3 tiene cierta cantidad de carbohidratos. Pero los otros días, que pueden ser los 2 siguientes, hay piernas, Sí. hay quizás 2 sesiones de entrenamiento de pesas, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente, siento, lo que me ha dado resultado es colocar, como tú dices, en el timing. Decía mucho un profesor nuestro, saludo a Gerardo Polo de la Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa, que al final los carbohidratos, por ejemplo, hay que ganárselo. ¿Tú entiendes? Así mismo. Y yo digo, wow, qué mejor explicación que esa. Claro, así al final esos consumos de hidratos de carbono tienen que ir relacionados con tu intensidad de actividad física. Para llevar esa estrategia también te puede ayudar mucho a mejorar tu ambiente hormonal, porque al final mejora muchos aspectos, Claro. la sensibilidad a la La insulina. sensibilidad y también de la leptina. Ojo, Y de la leptina también. la hormona que... Y eso es que bueno que lo has mencionado, Claro. porque leptina es la hormona que te da la capacidad, ella gestiona la capacidad de estar saciado, ¿no? Sí, claro. De estar saciado. Entonces, ¿qué pasa? Hay alimentos que promueven más esa saciedad. Yo siempre digo que tú agarras 40 onzas de churrasco, tú no te la vas a comer a lo mejor. Bueno, tú sí, pero quizá una cantidad enorme. ¿Te gusta el churrasco? ¿Te gusta un corte de carne graso como ribeye, flat meat, un corte bueno, una picañita? Pero
llega un punto en que tú no puedes Comer más, claro. Ahora, si tú tienes un bowl de palomitas y estás con Ángela viendo una película, esas que duran 5 horas, Ajá. como el Snyder Cut de El Salón de la Justicia, que dura 5 horas y 23 minutos, El diantre. tú sabes que mientras palomita haya o Dorito en esa despensa, Ujú. se va para Le ella da o se para va para allá, tú, claro. pero se van a parar hasta que se Claro. acabe la película. 100%. Eso pasa por la hipoglicemia reactiva, ¿no? Sí. Esa insulina se dispara de la forma en que lo hace y obviamente baja. Pidiéndote esa dinámica nuevamente. Que ahí que salen los famosos cravings. Que ahí es que salen los famosos cravings. Pero fíjate qué curioso. Es por la comida que se hizo previamente. Claro. Que va a tener un impacto en la comida que tu cuerpo te va a pedir hacer, la calidad de la comida. Entonces, al final, tenemos que darle mucha importancia a que las proteínas y las grasas son los macronutrientes que más te sacian, Claro. que más aumentan esa capacidad. No, y que te pueden también arrojar una mejora a nivel metabólico. Es decir, si tú mejoras las hormonas, tú puedes mejorar el tema de la obesidad, por ejemplo. Al final, la obesidad es esa situación en donde está el paciente que necesita mejorar su ambiente, que por eso va a consulta diciendo, no, doctor, que yo no paro de picar en la tarde, que no sé qué, me entra como un craving, o si no lo tengo en la oficina. O en la noche también, en altas horas de la noche. Exactamente, luego de la cena, como que no sé, ceno pero me quedo o trabajo. Pacientes que me han llegado que trabajan muy tarde de noche, por ejemplo, que se llevan el trabajo a la casa y muy tarde en la noche, obviamente, estresados, el cerebro, o sea, biológicamente no estamos adaptados para poder manejar esa cantidad de hormonas que producen cortisol, por ejemplo, como el cortisol. Entonces, al final, tenemos un problema de ritmo circadiano, que es otro elemento también que se añade a la ecuación de los problemas de la obesidad. Tener ese problema de ritmo circadiano, de que el reloj biológico no está cuadrado a como debería, porque hay que mencionar... No está dando la hora. Exacto, porque hay que mencionar que cada órgano tiene un reloj biológico. Todas las células del cuerpo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú te vas a la literatura, todas las células del cuerpo tiene funciones que hacer en su determinado momento, pero todo eso, puro, ¿cómo se puede regir? ¿Cómo se rigen esos ritmos circadianos? Mira, te voy a decir una cosa, es interesantísimo porque tú sabes lo que más me gusta y me llama. Sí. A ver, que nos está acabando el tiempo. A ver cómo digo esto, porque esto es algo como muy mío y primera vez que lo voy a decir. Y primero es porque contigo y segundo es porque ya no agarró el podcast, pero mira. Todos esos colores que tiene el arcoíris, esa gama de color que a veces no interpretamos, obviamente, con la retina, tiene una función específica y ese infrarrojo por debajo del rojo, ¿no? Ese ultravioleta por encima del violeta, también tiene acompañada esa luz azul que nos despierta, que evita la melatonina, pero también acumula melatonina en el día para que pueda utilizarse en la noche. Entonces, de ahí es que parte ese Y no solo eso, tema también. Todas las funciones que hace el cuerpo se rigen a través, señores, del astro rey. Del sol. Totalmente. El sol. Esto es importante para el sueño. Es el elemento, creo que más importante a nivel biológico de los seres de la Tierra, que incluso ustedes lo ven cuando los perros, muy temprano en la mañana, siempre lo ven en el lado del sol, buscando el sol. Incluso las plantas también, cuando están en una posición que no le da mucho el sol. Todo ser vivo menos el ser humano, que para mí es el ser más estúpido que hay. Es algo que no entiendo, la verdad. Y al final, entonces... Por eso es la importancia de tomar sol, porque cuando tomamos sol muy temprano en la mañana le damos información a nuestro cuerpo, a todas nuestras células, de que, hey, amaneció ya, de día, sube el cortisol, hay una serie de cosas beneficiosas. Todo lo que sucede y porque ya sabe que en cierta cantidad de horas nos vamos a ir a dormir y comienzan todos los procesos para eso. Claro, por eso es que no es muy saludable, Roberto, cuando tenemos personas que sí, que yo duermo 10 horas, pero yo me acuesto a las 3 de la mañana todos los días, pero yo duermo porque no tengo trabajo, etcétera, hasta las 11 de la mañana. Ese problema del ritmo circadiano es recurrente y creo que también es uno de los factores más importantes en el tema de la obesidad. Señores, es increíble, se nos ha ido el tema porque miran, de verdad que yo traje un guión y como siempre no lo puedo desarrollar. No, estuvo porque casi siempre no nos dejo el invitado, pero hoy no me dejaste tú. Así que yo creo que mucha gente va a sacar información de esto. Espero seguro que ayude, claro. Sí, ayude no solamente con esos favores, porque yo no sé qué es lo que tiene YouTube. Ellos tienen unos algoritmos, una cosa que como que ayuda a que más gente vean esto. Si usted le da like y lo comparte. Lo comparte,
le da cuáles son los favores también, le da la campanita para que le llegue la notificación. Claro. Y también escriban lo que ustedes no escriben. Señores, este fue Roberto Maderi y yo que quisimos traerle esta experiencia tan bonita de cómo nosotros nos manejamos también con la clientela que tenemos en las consultas del doctor Roberto allá en Living Sense. Y bueno, dejarle la puerta abierta para que Roberto y yo discutamos temas así también en otras presentaciones, en otras versiones. Señores, esto fue Cultura Purística. Bye bye, Roberto. Nos vemos. Nos vemos, papá.